Ahora, ya está. Yo ahora mismo no se oye nada. ¿Me oís a mí? Sí, perfectamente. Vale. Pues bueno, lo que vamos a explicar en qué ha afectado la Ley 8/2021 al régimen actual que existe en relación a los discapacitados. Ya que es una materia muy extensa, nos vamos a centrar sobre todo en las figuras que hay de apoyo. Porque bueno, ahora se llaman figuras de apoyo. Ya ha desaparecido la figura del tutor, por ejemplo, y lo que ahora tenemos son varias entidades para apoyar a las personas con discapacidad. Podemos empezar con el PowerPoint, compártelo ya, en su página 1, donde aquí vemos el fundamento de esta ley. ¿Por qué en España se ha aprobado esta ley? En principio es para adecuar nuestro ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de 2006. Lo que en esta convención se dijo es que todas las personas con discapacidad van a tener igualdad de condiciones en su capacidad jurídica que los demás. ¿Qué pasaba en España antes de esto? Que a nosotros nuestra Constitución nos decía todos somos iguales ante la ley y todos tenemos el mismo derecho. Pero luego nos decía, pero hay gente que no. O sea, primero nos decía que todos somos iguales y luego nos decía, no, pero es que hay personas que no. Porque hay personas que consideramos que son incapaces. Y como son incapaces, les quitamos derechos. Eso es lo que decía nuestra legislación anterior. ¿Qué pasa? Que evidentemente no solo en España pasaba, ha pasado en muchos países, y entonces, claro, en esta convención de Nueva York se dijo que no, que vamos a ver, que hay que respetar la igualdad de la gente, hay que respetar su plena capacidad jurídica y hay que respetar pues todo eso. Ellos tienen los mismos derechos y tienen dignidad como personas. Entonces, no puede haber ordenamientos jurídicos que nos digan que hay personas con menos derechos. Por eso en España se modifica todo el sistema anterior, que se basaba en la figura del incapaz, que ya el propio nombre podría considerarse incluso ofensivo, porque estamos hablando de personas incapaces, como si fuesen ciudadanos de segunda. Ya el propio ordenamiento jurídico nos decía que había gente incapaz a la que se le retiraban derechos. Por ejemplo, el derecho a voto. No tiene sentido que se le quitase el derecho a voto, pero se le quitaba. Es decir, en las sentencias de incapacidad se le ponía un tutor y se le quitaba el derecho a voto, porque sí. Y evidentemente, pues es que rozaba lo inconstitucional, perfectamente. Entonces, en nuestro sistema anterior funcionaba de la siguiente manera. Se cogía, se declaraba a una persona incapaz y se le decía, tú no tienes derecho, tu voluntad ya está viciada, por tanto no vas a poder expresarla. Te vamos a poner un tutor que actúe en tu nombre, en representación tuya. Lo que ahora se dice es que no. A partir de ahora, lo que existe es una persona que te va a apoyar, pero se tiene que respetar tu voluntad y tus deseos y tus decisiones. Eso ya no te representan, ya no sustituyen tu voluntad, sino que te complementan y te apoyan. Por eso desaparece el concepto de incapaz y el de tutor. Luego vamos a ver qué es las figuras que se crean, pero en principio es eso, desaparece la figura de tutor que te representa, también desaparece la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. Es decir, se les va a considerar personas de pleno derecho que van a poder emitir su voluntad. No se trata, por tanto, de un mero cambio de terminología. No se trata de quitar el término de incapaz y maquillarlo. Se trata de un cambio totalmente profundo, un cambio profundo en el sistema que había anteriormente. Entonces, sobre todo la ley lo que habla es de las medidas voluntarias, porque ahora van a existir unas medidas que se llaman voluntarias, que el propio discapacitado va a ser quien decida quién y cómo le va a apoyar. Eso antes no existía. Ahora tú puedes ir ahora lo explicaremos cuando lleguemos a las figuras. Tú puedes ir a un notario y mediante escritura pública decir qué personas consideras que tú quieres que te apoyen. Porque ahora son personas que te apoyan, ya no es una persona que sustituye tu voluntad ni que te representa ni nada. Dentro de las medidas voluntarias adquiere especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la autocuratela, que luego vamos a explicar en qué consiste.
Este tipo de apoyo, si bien la ley no nos dice qué medidas son las que se van a aplicar de apoyo, se puede decir que son, por ejemplo, los acompañamientos amistosos. Cuando tú vayas a realizar un negocio, te acompañará esa persona. La ayuda técnica en las comunicaciones, de declaración de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas, los consejos, incluso las tomas de decisiones delegadas. Pero no van a sustituir tu voluntad. Lo que pasa es que, salvo excepción, puede haber casos muy graves en los que sí que es verdad que la voluntad no se puede manifestar. Entonces sí, en esos casos muy graves y concretos, sí se va a permitir que exista una representación. Pero la diferencia con la situación actual es que hoy día la norma general era la representación y a partir de ahora va a ser los casos excepcionales. Casos, pues bueno, es que hay gente que está muy afectada, que evidentemente no puede ni hablar, su entendimiento es muy bajo. Entonces, claro, en esos casos sí que es necesario que alguien te represente. También hay que decir que podrán beneficiarse de estas medidas de apoyo cualquier persona que lo precise, independientemente de que tengan o no reconocida un grado de discapacidad administrativo, minusvalía y demás. Eso es independiente. Eso, una vez que tú vas a la administración para decir que ahí existe un problema y demás, eso suele ser para temas de ayuda y demás. Esto es independiente. Esto, en cuanto una persona tenga diagnosticada cualquier enfermedad o trastorno que nos invite a pensar que va a tener problemas, ya puedes acogerte a toda esta legislación. No hace falta que exista ningún reconocimiento administrativo previo. Vale, también la nueva legislación, aparte de las medidas voluntarias que he nombrado antes, también contempla el defensor judicial, que luego lo veremos, también contempla la curatela y también contempla la autocuratela, que son 3 figuras que luego vamos a explicar una vez que lleguemos. También hay que decir que se suprime otro concepto que existía anteriormente, que es la prodigalidad, que era cuando una persona no podía administrar sus bienes, se le ponía una figura que administrase sus bienes. Eso también desaparece. Ahora lo que va a primar siempre es la voluntad de las personas. Vale, pasamos a la siguiente página. Vale. ¿Qué modifica la ley? Esta ley tiene 8 artículos. Aunque puede parecer corta, en realidad es bastante extensa, porque son 8 artículos, pero derogan infinidad de artículos de las leyes que hay vigentes. El artículo primero modifica la ley del notariado, el segundo modifica el Código Civil, el tercero la ley hipotecaria, el cuarto reforma la ley de enjuiciamiento civil, el quinto modifica la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, el sexto modifica el registro civil, el séptimo modifica la ley de jurisdicción voluntaria, porque el procedimiento que se va a seguir a partir de ahora para estos casos es el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Si bien hoy no vamos a ver lo que es el procedimiento, porque yo entiendo que es más interesante saber cuáles son las medidas de apoyo, el procedimiento lo podríamos ver quizá en otra sesión, en el futuro, porque también hay que tener en cuenta que esta ley ni siquiera está vigente, no sabemos cómo va a funcionar. Cuando haya rodado un poco más, sí que podríamos volver a repetir la sesión y explicar en qué consiste el procedimiento y demás. Lo que vamos a ver hoy son las medidas de apoyo que dice la ley. Vale, hay que tener en cuenta que se modifican infinidad de artículos, sobre todo se eliminan todas las veces que se hace referencia a la palabra incapacidad. En todas las leyes que estáis viendo que se están modificando, todas hacían referencia a la incapacidad. Y como ha desaparecido, pues hay que corregir todas esas leyes y quitarlas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la ley ahora pueden hacer testamento, por tanto eso se ha tenido que modificar, y un montón de reformas que, bueno, que son reformas menores. Quizás también sería conveniente otro día, dado que esto es muy extenso, también mirar el resto de reformas. Pero en principio hoy nos vamos a centrar en las medidas. También hay que tener en cuenta que el registro civil se convierte en una pieza central, porque las medidas voluntarias significa que la gente puede ir a un notario y designar qué personas le van a apoyar.
Entonces eso se eleva a escritura pública y entonces eso es sin intervención judicial mediante notario y demás. Por eso el registro civil ahora mismo se ha reformado la ley de registro civil para que tenga ese papel, lo pueda realizar correctamente. Vale, ahora básicamente se distinguen dos escenarios de personas que necesitan apoyo. Por un lado nos hablan de los menores en situación de desamparo y por otro nos hablan de las personas con discapacidad. Debido a que aquí estamos hablando de familiares de personas con discapacidad y no existen casos de menores en desamparo, vamos, pese a que en el PowerPoint existe, he puesto la referencia al tema de los menores, vamos a saltarlo, vamos a ir directamente al tema de la persona con discapacidad. Lo que sí vamos a decir, pasa a la página 3, que en el caso de los menores, que estén en situación de desamparo o que no exista patria potestad, en ese caso sí sigue existiendo el término de tutela, ¿vale? Hay que tener en cuenta que se ha eliminado, pero para los menores no. Se ha eliminado para los discapacitados. Vamos a pasar a la página 8. Vale, aquí ya entramos en lo que es la nueva regulación de las medidas de apoyo a personas con discapacidad. La finalidad de estas medidas es permitir el desarrollo pleno de su personalidad y que se envuelvan jurídicamente en condiciones de igualdad. Lo que hemos dicho antes, que se dijo en Nueva York. Las personas que prestan apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Es decir, como hemos dicho antes, no se sustituye su voluntad, sino que se ratifica. Hay que conocer su voluntad y entonces hay que expresarla pues, tal y como esa persona ha querido. Estas medidas que se aplican de ayuda no son sustitutivas de la voluntad de la persona como pasaba en el régimen actual. Volver a repetir que en casos excepcionales sí es posible que se ponga una figura representativa, pues sobre todo cuando no se pueda conocer la voluntad de la persona. También es importante que la ley nos dice que se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración. Eso significa, básicamente, por ejemplo, una persona que ha manifestado en reiteradas ocasiones que le gustaría casarse, por ejemplo. Él ha dicho siempre y conocemos que siempre ha querido casarse, él o ella. Y llega un momento que su enfermedad agrava tanto que su voluntad no la puede expresar bien. Pero resulta que tenía pareja y demás. Y claro, a la hora de casarlo, como no puede expresar su voluntad en condiciones normales, pues en teoría no se podría casar. Pero claro, hay que tener en cuenta su trayectoria vital, sus creencias y demás. Si él lleva toda la vida insistiendo que le gustaría, llegado el momento, la persona que le esté apoyando tendrá que decir que sí, que él quería, que esa era su voluntad. Por tanto, en vez de decir, no, mira, es que como ya no puede expresar su voluntad y para casarse hay que manifestar la voluntad, no le dejamos, ahora nos dicen que no, vamos a ver, que nosotros tenemos constancia que esa persona lleva 20 años queriendo casarse, que es su deseo y le gusta. Entonces, llegado el momento, pues se podrá casar. Se le tiene que permitir casarse. Vale, existen 4 figuras de protección, ¿vale? Son las de naturaleza voluntaria, la guardia de hecho, la curatela y el defensor judicial. La curatela ya existe en el régimen actual, lo que pasa que era una figura más de gestor. Era más bien un gestor, más que un... Ahora es una figura asistencial. Básicamente es la misma figura que existía, pero se le ha complementado. Ahora, en principio, realizarán más funciones de las que realizaban antes. Y ahora vamos a ver, pasamos a la página 9. ¿En qué consisten esas 4 medidas? Las de naturaleza voluntaria son medidas de apoyo en las que la persona con discapacidad es la que designa quién le va a apoyar y en qué alcance. Él va a decir, quiero que esta persona me apoye y quiero que lo hagan esto, esto y esto. ¿En qué cosas son en las que se te pueden apoyar? La ley no especifica cuáles son las materias, pero estamos hablando que no tiene que ser un tema solo económico, de gestión económica, sino en general de todo. Entonces,
tú puedes todo lo que sea el día a día. Desde yo quiero una persona que, yo qué sé, me ayude a encontrar trabajo, una persona que me ayude a administrar mi patrimonio, que me ayude a hacer la compra, de todo. Serían todo tipo de medidas de apoyo, porque claro, cada caso dependerá de cómo se ve afectada la persona, dependerá unas medidas u otras. Estas medidas, evidentemente, tienen que ser proporcionales a la necesidad. Pero básicamente lo que hablamos es que la persona decide libremente quién y cómo debe apoyar. La guardia, de hecho, es una figura que existe en la realidad, es una figura que cuando no existe nadie legalmente designado para ello, pues el que cuida de hecho a la persona, es decir, generalmente suelen ser los padres. La ley lo que ha querido es entender que esa figura existe, que aunque no haya ningún reconocimiento judicial ni una designación de ningún tipo, esa persona tiene gente que le apoya. Y esas personas ya existen. Entonces, aquí lo que está hablando la ley es de darle un reconocimiento formal a la figura del guardia de hecho, y que es la que insiste en que cuando no hay resolución judicial ni medida de apoyo voluntariamente designada, es la que se encarga, de hecho, aunque nadie se lo haya dicho, ni nadie le obligue ni nada, a apoyar a esa persona. La curatela es la figura que queda legal, es la figura que cuando tú vas inicias un procedimiento de apoyo, que ya no sería un procedimiento de incapacidad, sino un procedimiento de apoyo, es la figura que generalmente, una vez que haya sentencias, van a designar. Probablemente designen un curador. Como he dicho antes, ya va a ser una figura asistencial, no solo de mero gestión ni administración de patrimonio, sino ya es una figura que va a recuperar el término que tenía originalmente. Eran curadores, es decir, cuidadores. Lo que aquí vamos a nombrar es un cuidador de la persona que necesita apoyo. Antes era, bueno, los curadores eran, pues, como he dicho, personas que te administraban los bienes, ahora ya va a recuperar el concepto original que tenía. El defensor judicial, por otra parte, se designa para casos concretos en los que ni el curador, ni el guardia de hecho, ni el de naturaleza no voluntaria pueda actuar. Porque la ley hay unos determinados negocios jurídicos que nos dicen que es necesario que intervenga un defensor judicial, sobre todo cuando hay conflictos de interés y cuando la materia de la que se trate sea una materia que requiera un mínimo de conocimiento. Por ejemplo, para vender una casa, pues a lo mejor necesitamos una persona que entienda del ámbito urbanístico y demás, que entienda los precios y demás. Evidentemente, el defensor, el guardia de hecho o el curador, ni el de naturaleza voluntaria, podría venderle su propia casa. Ahí habría un conflicto de intereses y entonces habría que designar un defensor judicial. Pasamos a la siguiente página. Una vez, como he dicho antes, existen determinados negocios que no puede realizar ninguna de las personas que preste apoyo y para eso es cuando hay que designar un defensor judicial. Y aquí lo que nos dice la ley es quién no puede prestar apoyo. No puede prestar apoyo las personas en las que existan conflictos de intereses. Evidentemente, si hay una persona que tiene un interés contrario al de la persona que hay que apoyar, no puede ser la persona que la apoye. Y evidentemente tampoco quien esté contratado para prestar un servicio asistencial, sea una residencia o una persona física. ¿Qué se pretende evitar con eso? Pues lo que hemos visto muchas veces en la televisión. Una persona que le deja en herencia a quien le está cuidando todo su patrimonio. Evidentemente, eso no... A ver, es que eso podría ser un fraude, podría ser mil cosas. ¿Qué pretende la ley? Pues decirnos que eso no se puede hacer. Tú no puedes ser la persona que apoye a la misma persona que estás contratada para asistirle, para intentar evitar ese tipo de problemas. Sea, como he dicho, una persona física o una persona jurídica. ¿Qué es lo que se prohíbe que haga la persona que apoya a una persona que tiene discapacidad? Pues lo que no puede es recibir regalos,
siempre, bueno, estamos hablando de una cantidad importante, que le apoye en negocios en los que intervenga también él en su propio nombre, o adquirir por título oneroso bienes de la persona, porque claro, estamos hablando, si yo le compro la casa a la persona que estoy apoyando, a lo mejor la estoy comprando por debajo del precio de mercado. Para evitar eso, no puedes hacer. Tú le prestas apoyo, pero tú no puedes realizar esas tres cosas que nos dice la ley. Tampoco le puedes vender tu vivienda, por el mismo motivo, porque se la podría estar vendiendo a un precio superior al de mercado. También la ley lo que nos dice es que el que disponga de bienes a título gratuito, es decir, por ejemplo, un tío le deja a un sobrino una casa, una vivienda, pues que sabe que como su sobrino va a tener problemas en el futuro, se la regala. Entonces, esa persona que deja determinados bienes puede designar a personas que sean las que se encarguen de administrarlo. Independientemente de que existan otras figuras, en esos casos, cuando tú cedes determinados bienes o determinados servicios, tú puedes ser el que diga qué personas son las que deben administrar. Tú, como el ejemplo que he puesto, si tú pones a un sobrino, le cedes tu vivienda, puede decir que a lo mejor sea tu hermano quien lo gestione, porque tu hermano a lo mejor es experto y demás, y lo gestione. Vale. Vale, cuando no exista nadie, puede ocurrir que no exista nadie, porque luego veremos que hay también hay un orden de prelación, o sea, un orden de personas a las que se le puede designar como persona de apoyo, pero puede ocurrir que no exista nadie. Si no existe nadie en la ciudad donde esta persona vive, se encargará la entidad pública que generalmente se encarga de eso, en la ciudad donde resida esa persona. Pasamos a la siguiente página. Página 11. Vale. Aquí vamos a ver lo que son las medidas voluntarias, lo que la ley llama medidas voluntarias. Básicamente son tres, aunque la ley no lo especifica, pero viendo la exposición de motivos y demás y determinado texto jurídico que ya existe de esta ley, se puede decir que hay tres medidas voluntarias. La primera sería las directivas anticipadas, la segunda, los mandatos preventivos, y la tercera, la autocuratela, que la hemos nombrado antes, pero es una medida voluntaria. Vale, hay que establecer que el artículo 254 nos dicen una serie de generalidades, que no es una medida voluntaria, aunque la incluye dentro de la medida voluntaria, pero lo que vamos a ver es las medidas voluntarias en qué consisten, y son medidas de apoyo que no podrán exceder de lo que la persona necesita. Han hecho una pregunta. Vale. El curador sustituye al antiguo tutor. No, eso al final de la exposición diré qué pasa con los casos que ya están juzgados. Los casos que ya están juzgados, que ya se ha declarado a una persona incapaz y se le ha nombrado un tutor, la propia ley nos da la solución. Luego lo miraremos. Ahora vamos a seguir con las medidas voluntarias. Son medidas que no pueden exceder lo que precise la persona con discapacidad, pero tienen que ser suficientes. Y aquí se diferencian claramente dos tipos. Aunque la ley ahora no lo mezcla todo, lo vamos a intentar explicar para que lo entendáis. Hay dos tipos. Por un lado, las anticipadas o preventivas, y las otras son las medidas reactivas cuando ya existe el problema. Que se establecen una vez constatada la necesidad de apoyo. Vale, vamos a ver primero el artículo 254, que antes os he dicho que no es en realidad una medida voluntaria, porque en realidad aquí lo que estamos haciendo, lo que nos están diciendo es que una vez que un menor de edad cumple 16 años, puede acudir a la autoridad judicial para decir que él prevé que cuando cumpla 18 años va a necesitar apoyo. Entonces tú puedes instar a las autoridades judiciales para que designen ya a partir de los 18 años las personas que te van a apoyar. Lo puede pedir, puede ir el propio menor
puede ir los progenitores, el tutor o el propio Ministerio Fiscal si tiene conocimiento de que esa persona va a necesitar apoyo. ¿Por qué se empezarán a aplicar una vez que alcance los 18 años? Porque mientras sea menor de edad está protegido por la patria potestad. Entonces no necesita ningún tipo de medida de apoyo, porque ya está protegido. Una vez que cumplen 18 años, evidentemente ya la patria potestad deja de existir y aquí es cuando, en principio, sí va a hacer falta medidas de apoyo y una persona que le apoye. Si bien os estoy diciendo que no es una medida voluntaria realmente, porque esto lo va a decidir el juez, entonces, pero bueno, la meten aquí en el capítulo porque entendemos que como es voluntariamente acudes al tribunal. También nos dice que estas medidas se adoptarán si el mayor de 16 años no ha hecho sus propias previsiones. Aquí el problema es que la ley nos habla de que se pueden hacer directivas anticipadas, pero luego nos está diciendo por un lado que el menor podría haberlas previsto, pero luego el artículo 255, que es el de las directivas anticipadas, nos está diciendo que hay que ser mayor de edad. Es como si la ley se contradice. Estáis viendo en el último párrafo del artículo 254, nos está diciendo que los mayores de 16 años podrán tener sus propias previsiones, pero luego el 255 nos dice que hay que ser mayor de edad. ¿Esto cómo se solucionaría? Pues yo entiendo que una persona de 16 años podría acudir a un notario y designar, hacer sus propias previsiones. Eso sí, acompañado de un tutor, de su tutor, porque hemos dicho que los menores tienen tutor. Entonces, acompañado de su tutor o de la persona que esté ejerciendo la patria potestad. Ahora nos vamos, como hemos dicho que hay tres medidas voluntarias, la directiva anticipada, los mandatos preventivos y la curatela, vamos a ir a las directivas anticipadas, que son el artículo 255. Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada podrá, en escritura pública, en previsión de una posible que en el futuro va a necesitar apoyo, designar esas personas. No es lo mismo que el 254, porque el 254 se lo estamos pidiendo a un tribunal, el 255 lo designamos directamente nosotros. Va la persona con discapacidad y lo designa, y lo deja en escritura pública. Y designa tanto la persona como las materias en las que va a necesitar ayuda y las medidas de control que considere oportuno. Que la ley tampoco nos dice cuáles son las medidas de control. Simplemente, pues, pueden ser muy variadas, desde que tengan que rendir cuentas, que saquen patrimonio y demás, inventario, ese tipo de medidas. Pero claro, nos está diciendo que voluntariamente tú podrás decidir qué medidas de control consideras oportunas. En consecuencia, se puede incluir cualquier disposición relativa a futuros apoyos para la definición que afecten a las personas o bienes, cuando éstas precisen por su situación de discapacidad y para la realización de actos concretos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente página. Aquí ya empezamos a hablar de la otra figura voluntaria de apoyo, que son los poderes o mandatos preventivos. La ley nos habla de preventivos, pero en realidad hay dos. Hay uno que no es el 256, el artículo 256 nos está hablando de una figura que no es preventiva, es decir, que ya existe el problema. El 256 nos dice, ya hay una persona con discapacidad, vamos a nombrarle, vamos a solicitar que me nombren una persona de apoyo, cuando ya existe el problema. El 257 sí sería ya un mandato preventivo y que consiste en que ante la previsión de que en el futuro voy a necesitar apoyo, otorgo un poder a una persona para que me apoye en el caso de que eso al final yo requiera esa medida de apoyo. Es decir, no solo es preventivo, sino que es condicional. Si en el futuro, porque la enfermedad ha podido evolucionar favorablemente y puede que no lo necesite,
pues esta medida quedaría sin efecto. Tú vas a un notario, lo designas y dices, en el caso de que en el futuro necesite una persona de apoyo, quiero que sea esta y se dedique a hacer determinadas tareas. Si llega el momento y no lo necesita, pues se deja sin validez. ¿Vale? Luego nos dice, el artículo 258 nos especifica que cuando a quien se ha designado es la pareja y el matrimonio se rompiese, nos está diciendo que ese mandato queda sin valor. Porque evidentemente, claro, estamos hablando de que tú se lo has designado a tu pareja, pero ya una vez que la relación se ha roto, no tiene sentido que esa persona sea la que te apoye. Como estamos viendo también, igual que hemos visto en la medida anterior, la medida voluntaria que hemos visto anteriormente, aquí también se pueden designar órganos de control, medidas de control, y se puede pedir también que se inicie un procedimiento en el que se designe un curador u otra persona de apoyo. Pasamos a la siguiente página. ¿Está quedando claro el tema? Vale. Luego, de todas formas, vamos a pasar rápido y el tema es muy amplio, es para sentarse y leerlo despacito. Es que el tema es muy amplio, ese es el problema, sí. Entonces vamos a explicar las figuras y vamos a centrarnos en eso, porque sí, es muy amplio. Entonces, ir apuntando todas las dudas que tengáis y una vez y luego me vais haciendo preguntas, ¿vale? Luego, la guardia de hecho. Ahora vamos a pasar a la guardia de hecho. Como hemos dicho, la ley quiere darle un papel relevante a la persona que está ejerciendo de hecho de apoyo de una persona con discapacidad. Esto, evidentemente, estamos hablando de una figura que no ha sido declarada judicialmente, ni siquiera ha habido un poder preventivo, ni siquiera ha habido una designación, simplemente que hay una persona que se encarga de cuidar de esa persona con discapacidad. Sí, está ahí. Suelen ser generalmente los padres, que cuando la persona cumple los 18 años, pues la siguen cuidando, evidentemente. Pero no está legalizado. Pero claro, la ley pues lo que pretende también es que esta figura tenga reconocimiento. Claro, cuando el guardia de hecho hay determinados negocios que no puede realizar, entonces en esos casos sí habrá que acudir a la vía judicial y solicitar una autorización judicial, ¿vale? Los negocios que hemos visto son los anteriores, los que vimos antes, lo hemos visto hace 2 o 3 páginas, que quiere decir que determinadas cosas no podrá hacerlas, como la venta de una casa y demás, entonces necesitará solicitar un defensor judicial. Vale. Los actos que necesitará un defensor judicial, autorización judicial, son realizar actos de trascendencia personal o familiar, enajenar o gravar bienes inmuebles, disponer a título gratuito de bienes. Claro, estamos hablando de regalar cosas, evidentemente eso no lo va a poder hacer. Renunciar a derechos tampoco lo va a poder hacer. Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia. Hacer gastos extraordinarios, interponer demandas, dar y tomar dinero a préstamo y celebrar contratos de seguro de vida. Eso no lo puede hacer el guarda de hecho. Entonces necesitará autorización judicial. Pasamos a la página 15. Vale, aquí lo que nos dice es en qué momento se extingue la guardia de hecho. Pues se extingue, pues, evidentemente, cuando la persona que necesite el apoyo solicite que se realice de otra forma, porque, claro, aquí estamos hablando que es una figura informal, pero si yo realizo una declaración voluntaria, estaríamos hablando de que ya he cambiado, ya he designado yo voluntariamente a otra persona. O puedo acudir a un tribunal y pedir que se me designe un curador. Entonces, evidentemente, el guardia de hecho deja de intervenir. Cuando desaparezca la causa, evidentemente, si la persona, estamos hablando de enfermedades que pueden
evolucionar a mejor o a peor. Si evolucionan a mejor y la persona recupera su autonomía y demás, pues desaparecerán las causas y entonces el guardia de hecho deja de tener importancia. Y cuando el guardador desista de su actuación, en cuyo caso pues habrá que ponerlo en conocimiento de la entidad pública para que se sepa y se inicie ya el procedimiento para interponerle, nombrarle una persona que le apoye. También puede cesar la guardia de hecho cuando la autoridad judicial lo considere conveniente. Puede entender que no está haciendo bien su trabajo y entonces pues se le relega. Pasamos a la página siguiente. Esto es la curatela. Como hemos dicho, es la medida que se va a adoptar judicialmente como norma general. Ya no se declaran tutores, ahora se declaran curadores. Y las medidas que se toman aquí van a ser, como hemos dicho, es una persona que se nombra para un carácter asistencial y serán proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise. Se respetará siempre la máxima autonomía de esta y atenderá en todo caso a su voluntad. Lo que hemos dicho antes, la voluntad de la persona no se sustituye. Sigue existiendo, sigue estando ahí y hay que tenerla en cuenta. Esta medida de apoyo será revisada en un plazo máximo de 3 años. La ley nos especifica que bueno, se podría prolongar hasta 6 y también se debe revisar si hay un cambio en la situación de la persona. Vale. Como hemos dicho, la autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada. Estamos hablando que esto es una figura formal, que aquí ya sí es un juez quien dirá que en una sentencia, quien nombrará un curador. En contraposición a las anteriores figuras que hemos visto, que son voluntarias y se designan mediante escritura pública, aquí ya hay un procedimiento y aquí hay una sentencia y se designa a esta persona. Solo en casos excepcionales, como hemos dicho, la autoridad judicial determinará los actos concretos en los que el curador habrá que asumir la representación. Y como hemos dicho, ninguna figura de las que hemos comentado es representativa, todas son de apoyo, pero en casos excepcionales, como dije al principio, sobre todo en temas en los que la persona no puede manifestar su voluntad, en esos casos sí habrá una figura de representación que actuará en su nombre. También nos dice claramente el artículo 269 que en ningún caso podrá incluir la resolución judicial privación de derecho. Lo que dijimos al principio. Lo que se hace a día de hoy es que se declara a una persona incapaz y se le dice que como su voluntad no sirve y está viciada, se le nombra un tutor que actúa en su nombre y además se le limitan derechos. Porque sí, eso ya está prohibido, eso no se puede hacer. Entonces, la ley ya lo impide. Ya eso de que, porque antes era muy típico lo que he comentado, la coletilla de que se le quita el derecho de sufragio activo. Eso lo ponían así porque sí, sin tener demasiado sentido, pero se hacía. Y eso es una limitación de un derecho fundamental. Entonces, pues claro, ahora mismo ya no está permitido que la resolución judicial nos diga se le priva de determinados derechos. Eso ya ha quedado totalmente derogado. Pasamos a la página siguiente. Vale. Hemos dicho que existen medidas voluntarias. Y también existe, en las medidas voluntarias que hemos visto anteriormente, la persona con discapacidad designa a alguien que le apoye, ¿vale? Pero también existe la autocuratela como medida voluntaria. Y aquí ya no designamos a la persona que nos apoye, designamos directamente un curador. También por escritura pública podemos designar a una persona o a varias. Al igual que podemos designarlas, podemos decir expresamente que determinadas personas no sean bajo ninguna circunstancia quien nos apoye, ni sean curadores. Entonces, esta propuesta que se hace en escritura pública
si se iniciase un procedimiento judicial, el juez tendría que tener en cuenta tanto a quien hemos designado como a quien hemos excluido. Si se excluye a una determinada persona, no puede llegar luego un órgano judicial y decir, esa persona va a ser el curador. No, porque nosotros hemos dicho que no queremos que esa persona sea. Por el motivo que sea, no hace falta especificar ni nada. Entonces, se especifica que tú no quieres que esa persona sea. Entonces, en el procedimiento judicial no se puede nombrar a esa persona. ¿Vale? Es otra medida, como hemos dicho, otra medida voluntaria, pero más formal. Aquí lo que se pide es directamente que se nombre un curador. Pasamos a la siguiente página. Aquí nos especifican quién puede ser curador. En principio puede ser cualquier persona mayor de edad que sea apta. Y también puede ser una persona jurídica, una fundación sin ánimo de lucro que generalmente se dedica a esta materia. También nos dicen quién no puede serlo. Entonces, aquí hay un listado de personas que no pueden ser bajo ninguna circunstancia un curador. ¿Y quiénes son? Pues los que hayan sido excluidos por la persona, como hemos dicho antes, quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos de la patria potestad, que no hayan sido legalmente removidos de la tutela, si han sido condenados por un delito que haga suponer, sobre todo delitos de estafa y de administración desleal y demás, que haga suponer que no van a desempeñar bien su función, al administrador que hubiese sido sustituido de sus facultades durante la tramitación de un procedimiento concursal y a quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso. ¿Vale? Esas personas no pueden ser curadores, ni pueden ser designadas como curador en un procedimiento judicial. Pasamos a la siguiente página. Vale, aquí nos están diciendo que una vez que se han designado las personas que queremos que sean curadores, la autoridad judicial los nombrará. ¿Vale? Se han propuesto y en un tribunal pues, se designa. Pero puede ocurrir que simplemente tú solicites la medida en un tribunal, pero no designes a nadie. Entonces, cuando no se designa a nadie, hay un orden de prelación que nos dice la ley que entonces la autoridad judicial nombrará curadores en este orden. Si existe cónyuge, primero al cónyuge. Si existen hijos, si no existe cónyuge o hijos, serán los hijos o descendientes. En su defecto, el progenitor. En su defecto, la persona que el cónyuge o la pareja conviviente, los progenitores, hubiesen dispuesto en testamento. Si no, a quien estuviera actuando como guardador de hecho, si no al hermano, o si no a una persona jurídica en la que concurran las condiciones indicadas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior. También pasamos a la siguiente página. Serán removidos, aquí nos dicen quién serán removidos de la curatela, pues serán removidos los que incurran en una causa legal de inhabilidad o no lleven bien el desempeño de su función. O esté generando problemas de convivencia graves y con la persona a la que debe prestar apoyo. Se le puede, como el procedimiento puede durar, mientras se clarifica el procedimiento, se puede suspender a esa persona de sus funciones. Y una vez que se quita a esa persona, se nombrará otra, evidentemente, porque no podemos dejarlo sin una persona de apoyo. También nos dice la ley que una vez que a ti te han designado curador, tú podrás excusarte si esa función te está generando sobre todo un gasto económico excesivamente gravoso, entonces tú podrás excusarte. Básicamente nos dice dos opciones, o bien que los motivos de excusa existiesen antes de tu nombramiento, que entonces tienes un plazo para alegarlo, estos motivos de excusa, o bien que sean unos motivos sobrevenidos, que entonces podrás, evidentemente, alegarlo en cualquier momento. También nos dicen que si la curatela la está realizando una persona jurídica, no podrá excusarse. ¿Vale? Pasamos a la siguiente página.
Vale, puede ocurrir que el curador, como hemos dicho antes en el orden de prelación, en el punto 4 hablábamos de que si no hay cónyuge, hijo o progenitor, se podrá designar a la persona que los progenitores hubiesen designado en testamento. Aquí puede ocurrir que te digan, mira, un padre, por ejemplo, deja a una persona nombrada y dice, y en esa misma testamento te dice, y para ello le podemos ceder el uso de la vivienda habitual, ¿vale? Si esa persona renunciase a ese cargo, evidentemente también perdería los beneficios que se le han dejado. También nos dice la ley que el curador tendría derecho a una retribución siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permitiese. Esta retribución corresponde a la autoridad judicial fijar su importe, pero como decimos, siempre y cuando se pueda. Puede ocurrir que la persona discapacitada no tenga bienes. No se va a fijar ningún importe. Vale. También nos dice la ley que cuando hay una causa de excusa, eso no puede significar que la persona quede desamparada. Y lo que hemos dicho antes, que cuando es una entidad pública no puede renunciar. También nos dice la ley que el curador tomará posesión del cargo, estará obligado a mantener contacto con la persona a la que debe apoyar. Es decir, esto no es a ti te designan y bueno, yo estoy ahí y ya apareceré, no. Tú estás obligado a estar ahí. Es decir, tienes que asistirle, tienes que visitarle si no reside en la misma vivienda y no te puedes desentender de esa persona. Vale, pasamos a la siguiente página. Cuando esté impedido la persona que ejerce la curatela, pues de modo transitorio, en ese caso será necesario también nombrar a un defensor judicial que lo sustituya. Es posible que una vez que se ha designado un curador, la autoridad judicial exija que se constituya una fianza y se va a exigir que se haga un inventario anual. También nos dice la ley que en el caso de que al hacer inventario, si la persona discapacitada nos debiese dinero y no lo hiciésemos mencionar, se entiende que se renuncia a esos créditos. Básicamente esto es lo que nos dicen estos artículos. Pasamos a la siguiente página. Aquí nos vuelven a repetir otra vez en qué caso será necesaria la autorización judicial incluso una vez que tenemos curador. Como creo que esto lo hemos visto antes también, y será necesario una autorización judicial cuando se vayan a realizar actos de trascendencia personal o familiar, enajenar o gravar bienes inmuebles o disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con apoyo. Evidentemente, una vez que la materia que vamos a ejercer o el contrato que vamos a realizar es de importancia, no va a poder ni la persona que hemos designado voluntariamente, no va a poder tampoco el curador. Entonces va a ser necesario que exista una autorización judicial, porque aquí lo que se quiere evitar es la desprotección o los conflictos de intereses y demás. Podemos pasar a la siguiente página. Aquí nos continúan las causas que necesitaríamos, los negocios jurídicos que requerirían asistencia de defensor judicial. También sería para renunciar a derechos, aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, hacer gastos extraordinarios, interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval y celebrar contratos de seguro de vida. Porque claro, evidentemente aquí lo que se pretende es evitar el fraude. Claro, si tú vas a apoyarle para que celebre un contrato de seguro de vida en el que el beneficiario vas a ser tú, evidentemente no te dejan que hagas eso. Entonces vas a necesitar autorización judicial. Pasamos a la siguiente página.
Vale, igual que hemos visto cómo se extinguen las otras figuras, también se extingue la curatela. Evidentemente, la ley nos dice que por muerte o declaración de fallecimiento de la persona que necesita las medidas de apoyo, también, evidentemente, la ley nos lo dice, si muere el curador, cuando ya no sea precisa esa medida de apoyo o cuando se adopte otra forma de apoyo más adecuada. Es posible que tengamos un curador nombrado, pero nos acojamos a una medida voluntaria. Pues que vayamos por escritura pública y designemos a otra persona, digamos que ya no tenemos la curatela, que queremos que sea la persona que yo acabo de designar. Al cesar las funciones, el curador deberá rendir cuentas. Los gastos necesarios de rendir cuentas serán a cargo del patrimonio de la persona a la que se prestó apoyo, siempre que tenga, evidentemente, recursos. Y el curador responderá por los daños ocasionados en su gestión, ¿vale? Si ha habido negligencia o culpa a la hora de prestar el apoyo. Esa acción de reclamación al curador prescribe a los 3 años. Pasamos a la siguiente página. El defensor judicial. Como hemos dicho antes, lo hemos dicho tanto en las medidas voluntarias como en la curatela, habrá determinados negocios jurídicos que no pueden hacerlo estas personas. Entonces, será necesario que actúe un defensor judicial. El artículo 295 nos dice cuándo, en qué casos, sobre todo son casos de conflicto de intereses y casos, como he comentado antes, en los que se requiera una cualificación que no todo el mundo tiene. Entonces, pues bueno, como veis, el artículo primero nos dice que cuando la persona que presta apoyo no puede hacerlo, porque evidentemente sea algo que se le escapa de las manos, se le va de las manos, no entiende de esa materia, entonces en ese caso hará falta un defensor judicial. Cuando exista conflicto de intereses, cuando la autoridad judicial lo considere necesario, o cuando sea necesario una medida de apoyo de carácter ocasional. Aquí, en principio, estos son los negocios jurídicos o las materias en las que será necesaria la intervención del defensor judicial. Podemos pasar a la siguiente página. Vale, aquí ya vamos a ver pues, lo que nos han preguntado antes. ¿Cuándo entra en vigor esta ley? Esta ley entra en vigor el 3 de septiembre de 2021, a los 3 meses de su aprobación, de su publicación en el Boletín Oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Porque aquí ya hemos dicho que la ley no permite, dice que ya no hay tutores, no va a haber tutores, no va a haber incapacitados, ni va a haber restricción de derechos. ¿Qué ocurre si ya existe una sentencia en la que han declarado incapaz a una persona, le han nombrado un tutor y le han quitado derechos? La propia ley nos dice qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que cualquier privación, las meras privaciones de derechos quedan sin efecto automáticamente. Si la ley nos decía, si la sentencia nos decía que no puede votar, va a poder votar. Y luego nos da dos opciones. La ley nos da 2 opciones. Nos dice que sea el propio interesado quien inste a la autoridad judicial para que actualice la sentencia a la nueva realidad jurídica, o bien que sea de oficio el Ministerio Fiscal quien intervenga y haga el cambio. Cuando son los propios interesados, el plazo para resolver sería de 1 año. Cuando es el Ministerio de oficio, el plazo sería de 3 años. Pero básicamente, evidentemente, a los 3 años, las sentencias que declaran a personas incapaces, nombran tutores y restringen derechos, evidentemente no tienen validez desde ya. Pero claro, tendrán que ser revisadas y tendrán que ser actualizadas a la nueva realidad. Pues en principio hemos terminado. Se abren preguntas y ya... Sí. Vale. Que la gente que tenga...